Hola, mi nombre es María Fernanda. Del día de hoy, junto con mi compañera Paula y mi compañera Estefanía, estaremos hablando de los contratos de leasing y factoring, contratos atípicos. Al no existir en el ordenamiento jurídico colombiano una normativa que regule los contratos de leasing y franquicia, ¿cómo se rige el cumplimiento de estos contratos? Para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, nos enfocaremos puntualmente en ciertos objetivos y uno de ellos es distinguir doctrina y jurisprudencia existente frente a contratos que nacen en la vida jurídica y no tienen regulación en el ordenamiento jurídico colombiano. A su vez, determinaremos cuáles son los sujetos procesales de este tipo de contratos e identificaremos cuáles son los requisitos de existencia y validez de este tipo de contratos. Es importante también mencionar las obligaciones que adquieren las partes al celebrar este tipo de contratos y establecer la utilidad de los beneficios que genera el hecho de la celebración de este tipo de contratos. Un dato importante para resaltar en este momento es que tanto el contrato de leasing como el de franquicia son contratos atípicos, es decir, que estos no se encuentran regulados en nuestra legislación colombiana. Hablemos ahora enfáticamente del contrato de leasing. Acá los derechos y las obligaciones de las partes se rigen principalmente por lo establecido en el contrato. Este tipo de contrato es una figura amplia de utilización en el sistema financiero, generalmente para la adquisición de bienes inmuebles, vehículos y maquinaria sin necesidad de comprarlos. Este es un tipo de contrato de carácter comercial, mediante el cual se entrega un bien a una persona para que lo use, con la obligación de pagar una especie de canon de arrendamiento durante un tiempo determinado. Y cuando dicho tiempo termine, la persona tendrá la opción de comprarlo por el valor remanente. En otras palabras, el leasing es un contrato de arrendamiento con opción de compra y cada canon de arrendamiento se considera como si se pagara parte de la cuota para adquirir el bien arrendado. Conviene aclarar que hay dos tipos de operaciones de leasing, las financieras y las operativas. Las financieras es donde el arrendador no se compromete al mantenimiento de la propiedad adquirida y las operativas en las que sí se compromete al mantenimiento. También tenemos ciertas modalidades, como lo es el leasing inmobiliario, que recae sobre bienes inmuebles. El leasing habitacional, que es para adquirir vivienda. El leasing inmobiliario, que recae sobre cualquier tipo de bienes con excepción de los títulos valores. El leasing de infraestructura, que su modalidad es desarrollar proyectos de infraestructura. Leasing de importación y exportación. Es cuando los objetos del contrato de leasing se encuentran fuera del territorio aduanero y nacional y para su goce deben ser objeto de importación. Leasing internacional se da cuando la entidad arrendadora se encuentra domiciliada en el exterior y celebra la operación de leasing con un locatario domiciliado en Colombia. El leaseback está encaminado a generar liquidez en la cual quien provee el activo y lo toma como locatario en el contrato de leasing es la misma persona. Ahora vamos a hablar del contrato de franquicia. Este es un contrato en el que intervienen dos partes, el franquiciador y el franquiciado. El franquiciador es la empresa propietaria de la marca y del modelo de negocio, mientras que el franquiciado es la persona o empresa que adquiere el derecho de utilizar la marca y del modelo de negocio para abrir una unidad de la franquicia en una nueva ubicación. Este tipo de contrato facilita la circulación y distribución de los bienes y servicios, ofreciendo cierta seguridad a la inversión, ya que brinda un producto o servicio ya introducido y aprobado en el mercado. Este tipo de contrato tiene 7 características claves. Es oneroso, conmutativo, no formal, atípico, consensual, bilateral y de tracto sucesivo. Ya habiendo mencionado las generalidades de estos tipos de contratos, es importante traer a colación una sentencia muy relevante. Vamos a hablar de la sentencia T734 de 2013 con su magistrado ponente Alberto Rojas. Acá las partes en el proceso, como accionante encontramos a Formaplac S.A. y como accionado al Juzgado 36 del Circuito de Bogotá. Juzgado Civil. El 30 de mayo de 2011, Leasing Bancoldex S.A., compañía de financiamiento, interpuso una demanda de restitución de inmueble arrendado ante el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá, en la que solicitó dar por terminado el contrato de leasing operativo celebrado entre Leasing Bancoldex S.A. como arrendadora y Formaplac S.A. como locatario, en relación con el inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá, una bodega y un lote. Contrato suscrito el 31 de marzo de 2010 a un término de 120 meses por un valor de 747.912.710 millones de pesos por el incumplimiento en los pagos de los cánones de arrendamiento. El 29 de septiembre de 2011, Formaplac contestó la demanda, presentó excepciones de fondo, argumentando que el negocio principal acordado entre las partes era un contrato de préstamo, del que se suscribieron los respectivos pagarés, que Leasing Bancoldex le exigió como garantía de dicha obligación de mutuo.
la constitución de un contrato de leasing bajo la modalidad de lease back, para lo cual hubo que traspasar la propiedad de los bienes objeto de restitución, constituyendo de esta manera una posición dominante y abusiva, porque los dineros de la relación contractual superan los 850 millones. Asimismo, aclaró que parte de dicho pago se amortizó con la dación de pago de un inmueble localizado en Funza y entregado por un valor de 521.426.537 pesos, por lo que argumentó que resultaba desbordado la solicitud de entrega de los inmuebles reclamados, ya que el valor de estos excedía en más de 3 veces la suma adeudada. El 26 de octubre del 2011, el Juzgado 36 del Circuito Civil de Bogotá advirtió que la parte demandada no sería escuchada dentro del proceso en trámite, hasta que demostrara haber consignado a órdenes del juzgado el valor total que, según el demandante, se adeudaba por concepto de los cánones de arrendamiento. Y como ya sabemos, para que la parte sea escuchada, primero se tiene que cancelar los cánones de arrendamiento adeudados. El 21 de marzo de 2012, el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá efectivamente dicta una sentencia en la que ordena dar por terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes anteriormente mencionadas y ordena como consecuencia la restitución de los muebles, argumentando que al proceso se allegó un contrato de arrendamiento que efectivamente probaba una relación contractual. A todo esto, el 18 de marzo de 2012 se presenta un recurso de apelación contra la sentencia, manifestando que fueron violadas sus garantías constitucionales a la igualdad procesal, al derecho a la defensa y al acceso a la justicia, con razón a que la decisión tomada iba en contravía de los precedentes constitucionales. Y el juzgado negó este recurso. La decisión en primera instancia que profirió la Sala de Casación Civil fue denegar el amparo solicitado por Formaplac S.A., considerando que no existieron causales para inaplicar los presupuestos jurídicos ni los precedentes jurisprudenciales. Asimismo, la decisión en segunda instancia confirmó el fallo dictado en primera instancia, al considerar que las decisiones que se profirieron por las autoridades judiciales censuradas no se apartaron a la realidad fáctica y jurídica sometida a su análisis. Como problemas jurídicos pudimos encontrar dos. Primero, el Juzgado Quinto Civil del Circuito incurrió en vía de hecho al no ir al demandado ante la falta de pago de los cánones adeudados en el proceso de restitución de tenencia de inmuebles dados en leasing. Y, si bien el artículo 384 del Código General del Proceso señala el procedimiento para adelantar la restitución de inmuebles, corresponde determinar si tal posición es aplicable a los procesos de restitución de inmuebles dados en leasing. Como ya lo hemos visto, el sistema jurídico colombiano no cuenta con un marco normativo completo y preciso que defina de manera integral el contrato de leasing y que contemple los elementos propios y característicos que lo definan. Como se puede ver, para el caso en concreto, la sociedad accionante interpuso todos los recursos que le fue posible tramitar, a pesar de que el juzgado de primera instancia le había advertido desde el inicio del proceso que no se habría oído en virtud a lo dispuesto en la ley. La aplicación de una norma de su interpretación debe recordarse que, de conformidad con el inciso 2 del artículo 230 de la Constitución Política de Colombia, debe la Corte, en ausencia de una ley positiva, integrar el ordenamiento mediante la aplicación de la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. El principio de la analogía, consagrado en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, supone ciertas condiciones que son ineludibles para su aplicación, como lo son que no haya una ley exactamente aplicable al caso controvertido, que la especie legislada sea semejante a la especie que carece de norma y que exista la misma razón para aplicar a la última el precepto estatuido respecto de la primera. Lo anterior quiere decir que la función que cumple la analogía es como desempeñar el papel de expansión del derecho frente a aquellos casos en los que no existe una regulación referente al tema. En otras palabras, la analogía implica atribuir al caso no regulado legalmente las mismas consecuencias jurídicas del caso regulado similarmente. Sin embargo, para que dicho razonamiento sea válido jurídicamente, se requiere que entre los casos exista una semejanza que sea relevante y que, además de ser un elemento o un factor común a los dos supuestos, estos correspondan a una razón suficiente para que el caso regulado normativamente se le haya atribuido esa consecuencia específica y no otra. Vista la anterior consideración, es evidente que si bien el juzgado aplicó adecuadamente el trámite del proceso de restitución de inmueble arrendado a la reclamación judicial que promovió Leasing Bank Coldex contra Formaplac, no podía, por vía de aplicación analógica, hacer extensiva la restricción que contempla la ley. Por ser contraria al principio pro homine, no resulta aceptable en estos términos restringir el ejercicio del derecho de defensa de la sociedad Formaplac e impedirle ser oída en el trámite del mencionado proceso de restitución, más aún cuando ello conllevó igualmente a la configuración de un defecto fáctico, como se verá más adelante.
Entonces, entendamos que la decisión del legislador extraordinario de condicionar el ejercicio de los derechos del demandado, hacer oído en el proceso, presentar y controvertir las pruebas que se alleguen en su contra, a la presentación de documentos que certifiquen el pago, no es contrario al contenido y el alcance del derecho fundamental al debido proceso. Por su parte, a pesar de las semejanzas que puedan existir entre el contrato de leasing y los demás contratos de arrendamiento de un inmueble, la disposición del artículo 384 se refiere exclusivamente a la restitución, que tiene como apoyo el arrendamiento. De suerte que el pleito originado en un leasing que se regula inicialmente por el artículo 385, que remite en lo pertinente a la norma procedente, pero tal reenvío no cobija la sanción, pues propuesta por el mencionado artículo. Aun cuando el litigio de restitución de leasing se rige por la mayoría de las pautas que orientan el de restitución de un inmueble arrendado, en esta circunstancia no se autoriza extenderle el correctivo cuestionado. Entre tanto, como es sabido, en esta materia opera el principio de nulla poena sin ley, que esto es, no hay pena o sanción sin ley, de modo que cualquier castigo sustancial o procesal exige mandato expreso del legislador y por consiguiente en tales circunstancias están proscritas las interpretaciones por analogía. En ese sentido, la remisión que realiza el artículo 385 de la Ley 1564 del 2012 al artículo 384, que consagra lo concerniente a la restitución del inmueble, nos amplía la sanción que este último regula tratándose de la causal de falta de pago. Y pese a que la restitución de bienes entregados en leasing se hacía remisión normativa a las disposiciones que regulan los procesos de restitución de inmueble arrendado, la misma no se hacía extensiva a la referida sanción. Para concluir, podemos determinar que el contrato de leasing es una buena alternativa, toda vez que el arrendador cede el uso y el disfrute de un bien al cliente o arrendatario, a cambio de unas cuotas periódicas que incluyen el costo de la cesión, más los intereses y gastos de la financiación. Por su parte, el contrato de franquicia es una forma de negocio basada en la colaboración. Esto quiere decir que el franquiciado utiliza para crear su propio negocio y a cambio del pago de una cuota, el concepto de negocio de un franquiciador que está bien posicionado en el mercado. Gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.